Mi verdad y obediencia no avergüenzan. Mi verdad y obediencia no nos deben avergonzar. Mi verdad absoluta en Dios no me debe avergonzar. Mi obediencia a la palabra no me debe avergonzar. Y en Romanos, justamente, Pablo emite uno de los versículos que es absolutamente maravilloso para hablar de ello. Más aún, si yo le pregunto a cada uno de ustedes si hay un versículo de Romanos que le llama la atención, con seguridad me van a contestar que sí. Hermano Henry, un versículo de Romanos que a usted le impacte. En Romanos. ¿Para alguno? Blanca, un versículo en Romanos que le llame la... ¿No? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién más tiene un versículo en Romanos así que... Amén. Romanos 1:16. Dice. Amén. Romanos. La fe de Abraham. 4:22. Y así seguro, a veces no nos acordamos cuando le pasa a Henry exacto, pero cuando va a la escritura, seguro que inmediatamente aparece porque seguro que en Romanos cada uno de nosotros hemos leído versículos que nos han impactado, versículos que nos han edificado, versículos que de verdad que nos consolidan, versículos que se quedan con nosotros. No necesariamente debemos recordarlos mecánicamente, pero seguro que son versículos que están ahí. Y todos estos versículos que citamos tienen un común denominador: la gracia. Porque si hay un libro donde se habla de la gracia, Romanos, justamente, amén. Entonces, mi verdad y obediencia no avergüenzan. Y estamos hablando de esto en virtud del desarrollo, del enfoque evangelístico que le estamos dando al estudio de Romanos. ¿Y cuál es el título general del estudio de Romanos? De la desgracia a la gracia y salvación. Ese es el estudio general que le estamos dando a Romanos en este contexto de desarrollo que estamos llevando a cabo. Y este es el estudio 8. El estudio 8. La gracia que Pablo expresa, que Pablo revela en Romanos, se expresa de múltiples maneras. Y esto nos lleva a recordar algo que el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 4:10 al 11. Mire, Pedro escribió en 1 de Pedro 4:10 al 11 lo siguiente, para ponernos en contexto con los buenos días para quienes hay personas conectadas y otras personas nos van a escuchar, nos van a ver. Dice 1 de Pedro 4:10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo a lo que hemos recibido, damos. De acuerdo a la gracia que el Señor nos ha puesto sobre nosotros, damos. Y el Señor nos da gracia para compartir, gracia para impactar vidas. Le pido a mi esposa que estemos orando, entregando este tiempo al Señor y pidiendo esa presencia divina para que este mensaje corresponda a la voluntad del cielo. Aleluya. Que usted se ponga sobre sus pies. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Te pedimos, Señor, que en esta mañana haya una palabra rema, palabra revelada. Queremos conocer, como siempre, tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Señor, coloca en cada uno de nosotros, aún de los que han escuchado el mensaje
por la aplicación, Señor. Coloca espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos discernir, guardar y aplicar todo lo que tienes para nuestra vida. Yo coloco detrás de la cruz a mi esposo, Daniel, para que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Te doy gracias por su vida y gracias por la vida de cada uno de los hermanos que van a escuchar tu palabra. Que sea una palabra con propósito, que podamos ponerla por obra y ayudemos al crecimiento de la iglesia. Amén y amén. Amén. Para el apóstol Pablo, siéntense por favor, gracias. Para el apóstol Pablo, y lo deja registrado en la escritura, había una gran motivación. Es evidente esa motivación que él tenía en Jesucristo, viviendo a Jesucristo, y esa pasión que él expresaba para cumplir la gran comisión, para llevar el mensaje, amén, para hacer conocer a Cristo. Él es más agudo todavía porque dice que él iría a sitios donde nunca se ha predicado del evangelio. Era un hombre que dispuesto a todo con tal de hacer conocer la obra del Señor. Y el motor de Pablo para esto, porque uno siempre debe tener una motivación, el motor de Pablo era el haber sido escogido, el saber, el ser consciente que había sido escogido. Ojo, haber sido ¿qué? Escogido. Y que por ese hecho sobre él reposaba la gracia del Señor, la presencia del Espíritu Santo. Hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido apartados por Dios. Hemos sido salvos por Dios y su obra en la cruz por Cristo. Nos ha dado de lo suyo, de su presencia divina. Nos ha hecho templo de su Santo Espíritu. Nos ha dotado con dones y talentos y nos respalda con el poder del cielo. Y dice que siempre estará con nosotros para que cumplamos la gran comisión, evangelizar, etcétera, etcétera. Eso lo conocía muy bien Pablo y lo motivaba. Un cuadro para que entendamos mejor esto es lo siguiente. Una figura para que entendamos mejor lo que estamos diciendo. Si a uno le dicen, váyase a las 2 de la mañana, un viernes, amaneciendo al sábado ya, y se mete por la calle 10ª hacia abajo de la Caracas, solo por allá, y se lleva un reloj Rolex y unos anillos y unas joyas encima, y métase por allá tranquilo. ¿Usted lo haría? Seguro no. ¿Cierto que no? Porque uno en sus 5 sentidos dice, ni loco hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué me voy a meter por allá? Pero si dicen, váyase con todo eso, pues yo le pongo aquí 28 soldados, cada uno con una metralleta que lo respalden, hermano. Váyase a ver. ¿Usted va? Ya la cosa cambia, ¿cierto? La cosa cambia. Porque tengo ¿qué? Respaldo. Tengo una autoridad que va conmigo y alguien equipado que, ¿quién se mete con 28 tipos con metralleta? Ya. Pues hermanos, nosotros no necesitamos 28 tipos con metralleta, ni irnos con joyas, ni nada. Sabemos que nos vamos a meter en el terreno de las tinieblas, nos vamos a meter al rancho de Satanás y nos respalda el nombre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso que ya lo venció en la cruz del Calvario. Esa era la motivación de Pablo. Es la motivación para nosotros. Saber que nos respalda el poder del cielo. Amén. Y hay muchas más razones que nos motivan para seguir al Señor, claro. Las hay y es bueno tenerlas presentes. Hay que identificarse con la obra del Señor. Pablo está identificado con la obra del Señor. Por eso es muy importante recordar lo siguiente. Atención. Filipenses 2:5 al 8. Para uno poder desarrollar bien la tarea que el Señor lo ha mandado a hacer. Y atención, esto es un principio esencial, hermano. Esto es un principio esencial como creyentes. Esto es un principio esencial como familia en la fe. Esto es un principio esencial en cualquier área de la vida.
en cualquier área de la vida. Necesitamos estar identificados con lo que vamos a hacer. Necesitamos estar identificados con el lugar donde estamos para hacer lo que vamos a hacer. Verbo y gracia. Cuando juega la selección Colombia, atención a esto, cuando juega la selección Colombia, vemos a la gente con la camiseta de Argentina. ¿Por qué? Porque juega ¿quién? La selección Colombia. Y muchos no nos ponemos la camiseta de la selección, pero mucha gente se pone la camiseta de la selección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay identidad. Hay un respaldo emocional, sentimental a la selección, la identidad de la nación, el amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Y quien va al estadio por lo regular va con su camiseta puesta, ¿sí o no? Y así uno está en la sala de la casa, por lo regular, en la sala de la casa, muchas veces ustedes se han dado cuenta, tal vez lo han hecho, uno está en la sala de la casa y tal vez tiene hasta la camiseta puesta, ¿verdad? Y le está haciendo fuerza a su selección. Pero si está jugando la selección Colombia y yo soy colombiano, hermano, ni de funda yo me voy a poner la camiseta de la selección de México, hermano. Porque tengo una identidad con la cual estoy en armonía, ¿verdad o no? Como creyentes, ¿qué camiseta tienes puesta? Debe tener la de Cristo. La camiseta que nosotros nos ponemos de orden espiritual es la camiseta celestial. Y en la camiseta celestial lleva un escudito aquí que dice más que vencedor. ¿Me estoy explicando? Por eso hay que entender esto, Filipenses 2:5-8. Escúchelo por favor, Filipenses 2:5-8. Haya pues que exista ahí en cada corazón, que esté presente en cada vida, que esté revelado en cada uno de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Referencia, Jesucristo mismo. Referencia a Jesucristo mismo, pero en el cielo. Atención. Hermano, mire lo que estamos diciendo. La referencia es el Hijo de Dios, pero en el cielo. No en la tierra, en el cielo. Se despojó de su condición de Dios. Estaba en el cielo. Y se despojó de la condición de Dios para venirse ese maldito aquí, igual a nosotros. Tremenda referencia. Y haya pues ese sentir que hubo en Cristo, en el Hijo de Dios. Debemos identificarnos con ello. Pero también Pablo, tomando como referencia, ahora colocando los pies aquí en la tierra, dice lo siguiente, Pablo en 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego. Pablo no está dando una orden, porque si vamos a mirar Filipenses es una instrucción, porque dice, haya pues en vosotros es una orden, pero Pablo está haciendo una recomendación, está haciendo un ruego, un clamor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está rogando a los suyos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que seamos evidentemente la iglesia que Dios estableció. Eso es identidad, eso es comunión, eso es estar con la misma camiseta puesta, eso es estar mirando para el mismo lugar. Eso es estar caminando en el mismo sentido. Eso es estar conscientes de que tenemos un propósito común, ¿verdad o no? ¿Por qué? Porque Amós 3:3 dice una declaración poderosa. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Henry y Blanca, cuando ustedes fueron al altar a casarse, ¿estaban de acuerdo para casarse, sí o no? Porque si no están de acuerdo, ¿se hubieran casado? Nunca. ¿Verdad o no? Tan fácil como eso. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Porque un matrimonio como en el que estuvimos que conviviendo cumplió 25 años. Han estado de acuerdo y van juntos. Con Dios nosotros debemos estar de acuerdo para caminar juntos. Armonía, unidad.
un común criterio, amén. Porque hoy es fácil hablar del amor de Cristo, del amor de Dios, claro. Pero es muy difícil ver, bíblicamente visto, que haya una identidad con el dolor y la angustia de las vidas perdidas. Ya cambia el cuadro. Atención. No quiero que nadie se sienta mal, pero sí quiero enseñar algo. Es muy fácil ver hoy que la gente se identifica con el dolor del drogadicto. Amén, y está bien. Porque está perdido, ¿sí o no? Y está en un problema serio. Pero la gente no se identifica con el dolor del ingeniero, que no es drogadicto, ni borracho, ni mujeriego, pero igual, es muy bueno como ingeniero, muy buena persona, pero no tiene a Cristo. Ese tipo se ve muy bien, pero también está perdido. Igual. O la gente no se duele con el dolor que va a tener o tiene esta persona de la esquina, que no tiene problemas de conducta, que no tiene problemas con su familia, que no tiene problemas con el vecindario, que es muy buen padre de familia, que son un ejemplo para la sociedad, pero igual están sin Cristo. ¿Para dónde van? Al mismo lugar que quien mata 50 y no se arrepiente, para el infierno, para el lago de fuego. O sea, el dolor por los perdidos es general. El que está sin Cristo está perdido. Pero la tendencia, ¿cuál es? A buscar a los desfavorecidos socialmente. Y parece que la iglesia fuera una ONG. Entonces confundimos la acción espiritual con una acción social. Y eso hay que revisarlo porque las cosas se deben colocar en su justo lugar. ¿Hay que ayudar socialmente? Sí. ¿Hay que usar elementos de ayuda social para llamar la atención? Claro. Pero los que no necesitan ayuda social de ningún tipo, pero están sin Cristo, entonces, ¿qué? ¿Ellos no merecen entonces recibir el mensaje? Es que, hermano, es el gerente de la empresa. ¿Y quién le va a hablar al gerente de la empresa? Hermano, si el Señor le coloca en su corazón a hablarle, el que le va a hablar es el Señor, no usted. Usted es el instrumento del Señor, háblele igual. Se acabó. Usted no sabe si ese hombre está que se pega un tiro. Así de sencillo, aunque tenga los millones de los millones, me estoy explicando. Porque está sin Cristo. Entonces hay que tener dolor por la angustia de las vidas perdidas en el pecado, en el mundo. Y aquí se entiende pecado, y voy a hacer otra observación, ahora que estamos enseñando doctrina del pecado. Aquí se entiende pecado, atención, no como acciones contrarias a la voluntad de Dios. Por ejemplo, es que usted fuma, mal hecho, peca, sí, está tentando contra su propio cuerpo. No, es que usted miente, claro, está pecando. Es que usted es fornicario, claro, está pecando. Es que usted es mentiroso, claro, está pecando. Es que usted es adúltero, claro, está pecando. Es que usted es ladrón, claro, está pecando. Son acciones propias de una naturaleza pecaminosa. Aquí está diciendo las vidas perdidas en el pecado, en el sentido de haber rechazado la luz. Eso lo habla Juan 3, 16, 17, 18. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo no recibió la luz. ¿Eso dice o no dice el evangelio? Entonces, aquí habla de pecado, de rechazar a Jesús, de rechazar el mensaje, de rechazar a Dios, de enfrentarse a Dios. No de las acciones propias de la naturaleza caída. ¿Qué es lo que tiene condenado al mundo? ¿El que fume? No. ¿El que fornique? No. El que beba, el que sea alcohólico, no. Esas son acciones normales de quien está sin Cristo, así de sencillo. Lo que tiene condenado al mundo es no tener a Dios en su corazón, haber rechazado a Dios, haber rechazado la obra de la cruz, rechazar a Jesucristo. Ese es el pecado, que la luz vino al mundo y el mundo rechazó la luz, prefirió las tinieblas. Eso es muy diferente. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces hay muchas razones para sustentar el compromiso por el cual cumplimos la gran comisión. Y hay que, a uno le debe doler el perdido. Pero atención, a uno le debe doler el perdido espiritualmente. Gustavo Francisco Petru Rego, presidente de la República de Colombia. A mí me duele, no porque tenga problemas, yo no sé si de droga, alcohol, lo que sea, tiene problemas mentales, tiene problemas, lo que sea, yo no sé qué tendrá, pero tiene algo feo.
Lo que a uno le duele es que está perdido para la eternidad. Espiritualmente está muerto en delitos y pecados. Ante Dios está perdido, está condenado. Entonces lo que nosotros clamamos es: Señor, ten misericordia de ese hombre y sálvalo. Me estoy explicando. El contexto cambia, hermano. La situación cambia y la oración cambia. Porque el enemigo ha logrado introducir un somnífero espiritual al interior de la iglesia. Ha puesto vendas y ha tergiversado el sentir de la gente. Nos hemos puesto muy cómodos. Nos hemos adormitado ahí. Por eso dice Efesios 4, 17 y 18. Estoy hasta ahora en la introducción, hermano. No he entrado a desarrollar el mensaje. Hasta ahora estoy con el preámbulo, hermano. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está hablando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en sus pensamientos, en su vanagloria, en todas esas cosas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, con una venda allá, con un velo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros ya salimos de allá, porque allá estábamos. Allá estábamos. Yo no era drogadicto, yo no era borracho, yo no era fornicario en el sentido de ser mujeriego, no, nada de eso. Pero estaba sin Cristo y estaba condenado. Igual andaba en angustia y en tristeza y con un interrogante existencial terrible. No sabía quién era yo ni para dónde iba. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces ahora vemos por qué Romanos 1:16 toma una consistencia tan necesaria de estudiarse, para entenderlo bajo el propósito del cielo. Mire, ignorar las escrituras, hermano, entenderlas mal, nos hace cometer errores, serios errores. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder cumplir la gran comisión, para nosotros poder vivir el evangelio, necesitamos aplicar lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Vamos a Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Algún día predicaré específicamente de Gálatas 2:20. Eso, lo que dice Gálatas 2:20, es algo impresionante. Gálatas 2:20 dice exactamente así. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire lo que está diciendo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Atención. Subraye, destaque, póngale un asterisco, póngale un recordatorio a eso que dice ahí. Atención, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y más vive Cristo en mí. Cristo obra en cada uno de nosotros. Reside en cada uno de nosotros. Cristo va con nosotros. Somos uno con Él. Por eso ahora vivimos una vida distinta, porque Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, entonces ¿cómo debo vivir? Pregúntese y contéstese. Como Cristo vive en mí, eso está diciendo la Escritura, yo no me lo estoy inventando. Como Cristo vive en mí, entonces ¿cómo debo vivir? Debo vivir como vive Cristo. ¿Está claro eso? Entonces ya la referencia es bastante interesante de entender. Quien obra es Cristo. Quien opera es Cristo. Quien actúa es Cristo. ¿Ven la connotación tan diferente? Con este cuadro, entendiendo lo de Gálatas 2:20,
Ahora sí, Romanos 1, 16, 17. Nos ponemos en pie, por favor, para leer Romanos 1, 16, 17. Aleluya. Y ahí Romanos 1, 16, 17 declara la escritura lo siguiente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, 16, 17. Fundamento bíblico para esta enseñanza y tal vez otra que viene después. Dice la escritura. Vamos a leer todos a una voz. Al cuento de 3. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Sentémonos, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, componente 1, porque es poder de Dios para salvación, componente 2, a todo aquel que cree, componente 3, al justo primeramente y también al griego, al judío primeramente y también al griego, componente número 4. De Romanos 1, 16. 4 elementos que contiene ese pasaje. Y el pasaje es muy corto. El verso 16, 17 de Romanos, en cuanto a extensión, es corto realmente. Pero lo que enseña, lo que transmite, lo que contiene es inmensamente profundo. Es el eslabón que une, sostiene toda la teología de la revelación que Cristo le dio a Pablo en cuanto a la doctrina de la salvación. Ahí con esos 2 versículos tiene uno todo el contexto de Romanos. Todo. Ahí está resumido todo Romanos. Es un resumen de la teología paulina impresionante en todo sentido. Ahí nomás. Estos dos versículos, algunos teólogos lo llaman el ADN teológico de la carta a los romanos. El ADN. Una identidad absoluta en cuanto a la revelación que le dio Cristo. Porque la revelación se la dio Jesucristo a Pablo. Está hablando del evangelio puro, hermano. Evangelio sin mácula, puro, puro, puro. Y quien le reveló el evangelio a Pablo fue Cristo mismo. Ojo, no hombres, Cristo mismo. Amén. Eso hay que considerarlo. ¿Quién le reveló el evangelio a Pablo? Cristo. ¿Quién le reveló lo de la cena a Pablo? Jesucristo mismo, por ejemplo. Entonces, estos 2 versículos es el ADN de esa carta. Y son temas impresionantes. Miren. Pablo va a desarrollar en la carta estos temas que son impresionantes y de aquí se desprenden. La universalidad del pecado. La universalidad del pecado. La revelación de la justicia de Dios. El principio de la justificación por fe. La inclusión de judíos y gentiles en un solo pueblo. Y la naturaleza de la nueva vida en Cristo. 5 temas que desarrolla toda la carta están concentrados ahí, en Romanos 1, 16, 17. Es impactante eso, hermano. Créame que cuando uno se adentra un poquito, yo sé algo de Romanos, algo. Pero no sé mucho, no sé, hermano, pues se puede decir que nada versus otros que han estudiado esto. Cuando uno se adentra un poquito, hermano, es algo impresionante. Ayer me llegó un libro, fue ayer que llegó, ¿cierto? Bueno, sucede que hace unos días yo a veces rastreo por ahí libros, busco libros, textos para formarme, y cualquier día yo no tenía ninguna teología sistemática, física. Yo tengo muchas virtuales, pero física no tenía ninguna. Y me pongo a buscar cuando de pronto llegó una promoción de un lugar donde había comprado hace días unos libros. Y una teología sistemática normalmente es costosa, normalmente son libros costosos. Cuando veo una teología sistemática de Stanley M. Orton, con un corte pentecostal totalmente, a mitad de precio, hermano, con 50% de descuento, y yo, ¿cuánto falta? No, yo la compro de una, no me puse a pensar, y ¡tan! El tarjetazo ahí, hermano. Me llegó ayer, cuando yo empiezo a mirar, y inmediatamente me fui a mirar lo de la doctrina del pecado. Hermano, eso es una cosa. Uno quisiera quedarse ahí todo el tiempo recreándose con lo que aprende y con lo que recuerda, con lo que, hermano, es que se mete uno allá, hermano, y es un manjar absoluto todo lo que uno está recibiendo, amén.
Es algo impresionante cuando uno se adentra acá y comienza a recibir lo que el Señor tiene para uno y dice, Señor, qué impresionante esto. Tú eres tan bueno con nosotros. Pensar que yo estaba allá. Cada uno de nosotros estábamos allá. Y de allá nos sacó el Señor, hermano. De allá nos sacó el Señor, hermano. Mire, de Romanos podríamos pasar a Apocalipsis y pensar un momento lo que es la gente, de acuerdo a Apocalipsis, lo que va a vivir la gente durante la gran tribulación. Entonces, cuando yo estoy acá leyendo Romanos 1, 16, 17 y entendiendo de la gracia un poquito, el favor divino, y me voy a Apocalipsis y leo allá lo que va a pasar en la gran tribulación, y digo yo, Señor, todo esto le va a pasar a la gente que esté aquí en la tierra. Pero de acuerdo a lo que me dice aquí Romanos, lo que me garantiza Romanos, tú nos vas a llevar primero a nosotros como iglesia, o sea, yo no voy a estar ahí. Oh Señor, gracias por librarme de eso. Gracias por apartarme a tiempo de eso. Gracias por amarnos de tal manera que nos evitas pasar por ahí. Gracias por tu gracia, Señor, porque nos has amado. Esa es la esencia que uno dice, Señor, más razones para no decirle gracias al Señor. Cuando leemos Apocalipsis y vemos la terrorífica situación que va a pasar en este mundo, no te alarmes, no te angusties porque no es contigo, porque si estás en la iglesia te vas para el cielo antes. Pero angústiate en el sentido de, y mi vecino, o mi hermano, o mi mujer, o este o aquel que no conoce a Cristo va a pasar por ahí si se queda. Sí, Señor. Si se queda. Y si lo llama el Señor a cuentas y no recibió a Cristo, peor aún. Porque entonces en el gran trono blanco estará presente en el día del juicio. Y ahí no hay tutía para escuchar la condenación eterna. Por eso el amor por los perdidos. Por eso el deseo de vivir el evangelio de mejor manera, para que la gente vea en nosotros la gracia de Dios. Por eso la necesidad de predicar sin palabras, ¿verdad, mi amor, o no? Predicar con nuestra vida, Juan, con lo que hacemos, decimos, que la gente vea en nosotros, como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso la conciencia que hay que tener avivada de ser un cristiano verdadero, un evangélico verdadero, una persona que vive el evangelio y no le da vergüenza de ser creyente. Bajo la gracia es más fácil ir al cielo que para los que van a vivir la gran tribulación. Totalmente. O sea, Cristo nos la puso fácil a nosotros, hermano. Y nosotros, la sociedad bajo la gracia patea la lonchera celestial de una manera increíble. Eso patea la lonchera de una manera impresionante. Patea la salvación de una manera impresionante. Y ese va a ser el gran dolor cuando estén ante el juez en el gran trono blanco. El gran dolor de la gente va a ser cuando entiendan ese día que todo lo que les decía ese pastor Canzón allá en la iglesia era verdad. Todo lo que le decía el hermanito ese que tanto iba a la iglesia era verdad. Todo lo que le decía la hermanita cuando le llamaba por teléfono, todo eso resultó ser verdad. Y ahora no tiene opción, para el infierno se va. Ese va a ser el dolor, saber que tuvo la oportunidad de ser salvo y no se salvó. Tremendo, hermano, trate de dimensionar ese peso de conciencia. Por eso recordemos que Pablo hablaba de una deuda. Recuerdan que ahí en Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Predicamos de eso, ¿no? De la deuda. Y Pablo se sentía con una deuda. ¿Cuál? Predicar el evangelio. Y esa deuda, día a día, abonamos a la misma. ¿Cómo abonamos, pastor? Viviendo el evangelio. Viviendo el evangelio se abona esa deuda. Porque es la forma como la gente te ve, que tú abonas esa deuda. Por eso, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Y es un consejo que Pablo le da a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, un joven de años, joven del evangelio, pero es válido para todos nosotros hoy.
Dice 2 Timoteo 4:5. Pero tú, mire, directo. Aquí no es, pero vosotros. Aquí es así, directo. Pero tú, Henry. Pero tú, Blanca. Pero tú, Vicente. Y así. Pero tú, Griselda. Y así. Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. Pero tú, Daniel. Así. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Pero cuál ministerio, pastor? Bueno. El ministerio de la reconciliación, hermano. Ahí empieza todo. En 2 Corintios 5, 17 al 19 dice así. Alguno dirá, pero el pastor habla de Romanos y ahora está en Corintios. Hermano, estamos dándole fundamento a lo que vamos a decir. 2 Corintios 5, 17 al 19. Miren lo que dice. 2 Corintios 5, 17 no lo sabemos de memoria. Eso es un versículo que todo cristiano promedio se sabe, ¿sí o no? Es de lo primerito que uno aprende con Juan 3, 16, ¿verdad o no? De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Perfecto, hermano. Pero les digo una cosa, hermano. Si usted se aprendió 2 Timoteo 5, 17 y no se aprendió el 18 y el 19, perdió el año. 2 Corintios, yo dije, ¿qué dije? Bueno, 2 Corintios 5, 17. Si se aprendió 2 Corintios 5, 17 y amén, amén, perfecto. Pero si no se aprende 2 Corintios 5, 18, 5, 19, perdió el año. No aprueba la materia. Tiene que repetir. ¿Por qué? Escuche. Voy a leer otra vez 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, atención, y todo esto, lo del 5:17, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 5:18. ¿De quién viene lo que dice 5:17? De Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, mire el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entiéndase, evangelio. ¿Para qué se declara 2 Corintios 5, 17? Para entender por qué a nosotros se nos dio la palabra de la reconciliación en el ejercicio del ministerio de la reconciliación. ¿Me estoy explicando? Marca diferencia, ¿verdad? Es como marcar diferencia cuando leo Juan 3:16, pero me extiendo a Juan 3:17 y me extiendo a Juan 3:18. Para entender Juan 3:16 hay que leer hasta el 18, incluso hasta el 21, pero fundamentalmente hasta el 18, para entender la razón del Juan 3:16. ¿Por qué estas aclaraciones son necesarias? Porque a mí también me enseñaron, cogían un versículo muy bonito, nos lo explicaban así, pero yo aprendí de maestros muy buenos, y el mismo Espíritu Santo a mí me lo enseñó, de la necesidad de mirar el contexto completo, los pasajes completos, los segmentos completos, y la riqueza que uno recibe es mayor. Es como cuando va a un buffet, yo les he dicho, cuando va a un buffet, y a mí me gusta, les he dicho que me gusta mucho comer tipo buffet, y aquí están, todo servido, ¿no? Entonces voy, tranquilo, coja lo que quiera, y no solamente se limita aquí, un pan chiquito, un toquito de queso, y de pronto un poquito de café, y ya no más porque me da pena. No, qué pena ni qué pena. Hermano, eso ya está pago, coja y coma todo lo que pueda. No le dé vergüenza. Porque por algo Dios lo puso ahí. Coja y coma todo lo que pueda. Que me da pena. ¿Pena de qué? Si eso ya está incluido en el pago. Coja y coma todo lo que pueda. La mesa del Señor está servida, hermano. No nos quedemos con las migajas. El buffet lo puso Dios para que nosotros lo disfrutemos y le demos gloria a su nombre. Así de sencillo, hermano. Ese es el ministerio de la reconciliación, lo tenemos todo puesto.
La palabra de la reconciliación, del evangelio, la palabra viva. Y empieza con nuestro testimonio. Insistiré siempre en lo mismo. Y Pablo escribió lo que acabamos de leer poco antes de partir. Tiempo después él partiría, decapitado. O sea que lo que escribió Pablo a Timoteo es muy importante porque estaba a punto ya de partir. De 1 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque para quien cree no hay vergüenza. Para quien cree no hay vergüenza. Y Pablo llega a esta altura de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Miren, atención. Ha desglosado del 1 al 10, del 1 al 15. Pablo ha hecho una presentación en el saludo del 1 al 15 para decir, porque no me avergüenzo del evangelio. Y empieza unos porqués, unos argumentos sólidos. Esos porqués son argumentos muy sólidos. Y lo primero que dice es, porque no me avergüenzo del evangelio. Y da la razón. ¿Por qué no te avergüenzas del evangelio, Pablo? Porque es poder de Dios. ¿Y por qué no te avergüenzas del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo así? Sí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo así? Sí, primeramente el judío y después el griego. O sea, a todos, no hay excepción. No hay excepción, a todos. Porque la obra de la cruz es universal, es para todos. La invitación a que reciban a Cristo es para todos. El evangelio se ha de predicar a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. Pero ese cheque en blanco solo lo cobra el que le dice sí a Jesucristo. Cada persona en este mundo recibe un cheque en blanco que se llama la obra de la cruz. Pero tiene que acercarse a una ventanilla a cobrar ese cheque. Si tú recibes un cheque, Henry, y no vas a la ventanilla, no lo consignas, no lo cobras, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer? Cobrar el cheque. ¿Qué es cobrar el cheque? Decirle, sí, Señor, te creo, aquí estoy. Te creo, Señor. Te recibo y te reconozco como Señor y Salvador. Te creo, Señor. Y no me avergüenzo del evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y son argumentos sólidos que enfrenta valientemente un entorno social complicadísimo. Le está dando la cara al enemigo. Se está enfrentando al sistema romano. Porque esa declaración de Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es una declaración de guerra al mismo Estado romano, al imperio romano. Porque para el romano el Dios era el César. Y la estructura romana era la perfección. Y decirle, no, hay otro Dios, hay otro Señor. Y entonces el romano dice, pero a ver, ¿cuál Señor? Si a ese Jesús nosotros lo matamos, lo ejecutamos por rebelde, lo llevamos a crucifixión por rebelde. Y claro, ejecutar a un reo en la cruz en ese entonces, los romanos llevaban a la cruz a los que eran rebeldes a ultranza, amenaza para el Estado y como una manera de decirle a la gente, cuidado, si usted se rebela le pasa lo mismo. Y Jesús pasó por ahí. O sea, una situación de humillación total. ¿Cómo Jesús, rey, salvador de qué? Si a ese lo matamos nosotros. Mire, fue a la cruz. Y Pablo dice, sí, pero ese hombre que fue a la cruz, bajó a la tumba, pero resucitó. La tumba está vacía y ascendió a los cielos y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es tu Señor, aunque tú no lo quieras, pero es tu Señor. Y no me avergüenzo del evangelio. Mire, Pablo se estaba parando en la raya, hermano. Y se estaba enfrentando al establecimiento. Pero en un contexto espiritual. Porque no me avergüenzo del evangelio. Cuando Pablo escribe, no me avergüenzo, está diciendo, entre otras palabras, lo siguiente. Cuando uno dice no me avergüenzo, atención, ¿qué es lo contrario a vergüenza? Enorgullecerse, ¿cierto? Si yo digo no me avergüenzo de, quiere decir me enorgullezco de. O sea, no me avergüenzo del evangelio, quiere decir en otras palabras, me enorgullezco del evangelio. Me siento honrado por predicar el evangelio. Me siento honrado por servirle a Dios. Me siento honrado por ser siervo de Jesucristo. Me siento honrado por ser enviado por Jesucristo. Me siento honrado de ser hijo de Dios.
No me avergüenzo de ello. Más aún, ¿cómo me voy a avergonzar del Evangelio? ¿Cómo me voy a avergonzar de Dios? ¿Cómo me voy a avergonzar de Jesucristo si Él no se avergonzó de mí? Antes se hizo maldito y se humilló por mí. Entonces dice Pablo, me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Pablo en otras palabras está diciendo eso, me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el Evangelio, de haber sido escogido por Dios y de haber sido honrado por Dios para llevar su mensaje de vida y vida eterna. Es que el mensaje que llevamos nosotros no es un mensaje de buenas noticias de decir, te ganaste el baloto, Blanca. De vida eterna. De vida eterna, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Y la vida eterna, la vida Zoe, la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida del cielo con Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, la diferencia es absoluta. Alguien dice, es como el agua y el aceite. No, peor aún, más, total, absoluta. Es de muerte a vida, de tinieblas a luz, de lo profundo a lo alto. Estamos cambiando de lugar. Estamos cambiando de Señor. Estamos cambiando de condición. Estamos cambiando de eternidad, de muerte a vida en Cristo, Señor nuestro. No me avergüenzo de haber sido escogido por Dios. No me avergüenzo de ser llamado hijo de Dios. No me avergüenzo de predicar el Evangelio. No me avergüenzo de leer la Biblia. No me avergüenzo de que mis libros se cambiaron de mi biblioteca. Ya no tengo libros de física, ni de estructura, ni de vías, ni de topografía. Ya no tengo nada de eso. Ahora tengo teología sistemática, doctrina del pecado, la gloria del Señor, etcétera, etcétera. Ahora tengo una biblioteca que me edifica, me ayuda, me hace crecer. Y ahora no me avergüenzo de haber dejado Vicente Fernández y compañía. No me avergüenzo de eso, porque ahora yo sé que estoy en Cristo, pero estoy recibiendo la gloria del Señor y le levanto a Él alabanzas y gloria a su nombre. Ya lo que pasó, pasó. Yo escuchaba a Vicente Fernández y veía a las mexicanas allá en la cuadra. ¿Cuál vamos a ver hoy, hermano? Los sábados, los domingos. Así era Gurme cuando yo tenía su edad. No menos, porque era más chido. Llegábamos en la cuadra. ¿Y qué, hermano? Y hermano, en el México están estrenando una de Chente. Sí, ¿cuál tal? El Arracadas, hermano. Vamos a ver el Arracadas. Y allá nos íbamos a ver el Arracadas. Pasé por ahí, hermano. Ahora yo no necesito ir a ningún cine, hermano. ¿Cuánto hace que no vamos a cine? Yo ya no me pego a la televisión. No tenemos televisión en la casa. No tenemos conexión a televisión. Tenemos televisor y nos conectamos a internet, pero nosotros no tenemos televisión como tal. No la tenemos. No pagamos televisión. Yo no sé qué es ver un noticiero hace tiempos. No sé qué es lo que es. Yo no escucho emisoras. En el carro no escucho emisoras, hermano. Pero sí busco noticias en las redes a nivel internacional, y yo me entero las cosas con noticias específicas que me llaman la atención, pero a mí me interesa más alabar al Señor, glorificar su nombre, y escucho música de pronto instrumental, tranquilo, ya se acabó. A mí me gustaba el vallenato, Alfredo Gutiérrez y Somos Novios, por ejemplo. Claro. Yo escuchaba eso y lo bailamos, ¿cierto, mami? Alguna vez lo cansamos a bailar. Los melódicos. Lavillos, Caracas, Boy, todo eso. Sí, yo pasé por ahí. Tranquilo, Wilmer, tú eres muy joven, hermano. Eso, para este muchacho, eso es arcaico todo. Yo pasé por ahí. No me avergüenzo de haber pasado por ahí porque pasé por ahí, me tocó pasar por ahí. Pero ahora me enorgullezco y no me avergüenzo de saber que adoro al Señor, que vivo su palabra y la predico, aleluya. Entonces, y Pablo es como si Pablo preguntara, ¿y por qué no habría de estar ansioso de proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo? ¿Por qué no voy a estar ansioso de llevar el mensaje de vida? ¿Por qué no voy a estar ansioso de decirle a alguien que Cristo es el Señor?
¿Por qué no voy a estar ansioso de contarle a alguien que su solución se llama Jesucristo? ¿Por qué no voy a estar ansioso de decirle a alguien que esa doctrina que le están enseñando es errónea, que el Espíritu Santo es poder porque es Dios mismo y no una fuerza como se lo están diciendo? Cosas de esa naturaleza me estoy explicando. Porque a veces cuando uno escucha semejantes barbarie, uno quisiera estar ahí, ¿verdad, mami? Uno quisiera estar ahí. No, eso no es así. Reaccione, reaccione. Eso no es así. Pablo está diciendo, no admito excusa para dejar de transmitir la noticia respecto al Cristo crucificado como poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo está diciendo que él proclama la muerte de la cruz sin el poder y victoria de con el poder de la victoria de la resurrección, porque le agrada saber que Cristo lo reemplazó en la cruz y que hay otros que deben conocer esa verdad. Pablo tiene una convicción absoluta en su corazón. Absoluta. La misma convicción que debemos tener todos nosotros hoy. Amén, mami. Amén. Amén, mami. Pablo tenía una convicción absoluta en su corazón. La misma convicción que debemos tener nosotros hoy. ¿Cuál convicción, pastor? ¿Empieza otra vez la prédica? Hermano, que no nos avergonzamos del evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego, que es poder de Dios y no nos avergüenza el evangelio. Y eso es lo que transmite Pablo, lo enseña, lo comunica. Amén. Ahora, ya queda poco tiempo. Pablo, cuando dice no me avergüenzo, no está solamente manifestando algo de su parte emocional. No es una explosión emocional. No es una expresión bonita para impresionar. No. Era una manera de confrontar el reino de las tinieblas abiertamente. Era una forma de establecer una estrategia de batalla espiritual, de guerra espiritual. Esa confesión, mediante la proclamación, es una estrategia de guerra espiritual completa. Porque se está declarando el nombre del Señor abiertamente. Mire, Pablo entendía en esa convicción, y es lo que está diciendo aquí en Romanos 1:16. Y no lo estoy desarrollando todo, apenas estoy comenzando a introducir. Pablo entendía que el evangelio está por encima de la ley y de la gracia. El evangelio es lo que revela ley y gracia. Si tú no conoces el evangelio, ¿qué gracia vas a conocer? ¿Me estoy explicando? Tú necesitas primero recibir el evangelio para que puedas conocer la gracia. La gracia se llama Jesucristo. Tú no puedes conocer a Jesucristo si no conoces el evangelio primero. Nadie puede decir que conoce la gracia de Dios si desconoce a Jesucristo. Totalmente equivocado. Pablo vivía la certeza que el evangelio unía a todos los hombres, porque es poder para unir. Porque la misma palabra declara que en el evangelio, en la iglesia, se une todos en un solo cuerpo. O sea que el evangelio es poder para unir. Amén. Bajo un principio universal ¿de qué? De salvación. ¿Cuál es el principio universal que nos une a nosotros? La salvación. La verdad de la vida eterna en Cristo, ¿o no? Pablo está actuando en coherencia con su fe. Esa declaración de Pablo es coherente con su fe. Y además, Pablo está hablando en coherencia con la sujeción a la autoridad de Cristo, porque él está sujeto a la autoridad de ¿quién? De Cristo, igual que nosotros. Y como estamos sujetos a la autoridad de Cristo y estamos haciendo una confesión de fe, entonces no negamos el evangelio, no negamos a Cristo. Porque nuestra fe nos compromete públicamente. Nuestra fe nos compromete públicamente. A mí me gustaría hoy día encontrarme, por ejemplo, con aquel doctor que alguna vez dijo que no, que ese apartamento estaba perdido. Que nos dijo a los dos, no, ese apartamento está perdido, doctora, eso no, ese apartamento ya lo perdieron, eso, olvídese, eso no, olvídese.
A mí como me gustaría encontrarme con ese doctor y decirle, no doctor, ese apartamento no estaba perdido, no se perdió, al contrario, se vendió y se vendió muy bien, gracias al Señor. Porque cuando uno actúa en fe, está retando a la incredulidad de la gente y se está colocando en evidencia, hermano. Por eso cuando uno actúa en fe debe tener una solidez en la palabra, para que la palabra lo respalde. Y no sea solamente una acción emocional de uno, sino sea realmente un mover en el Espíritu, me estoy explicando, guiado por el Espíritu Santo. La expresión no me avergüenzo del Evangelio confronta la idea del mundo en relación a la locura y demencia. Porque para ellos, ¿qué era el Evangelio? Una locura, ¿o no? Una locura. Entonces, este está más loco, sí, de amor por Cristo y por la obra de la cruz. No me avergüenzo del Evangelio. Esa expresión, no me avergüenzo del Evangelio, fortalece el carácter para estar firme ante el desprecio. Amén. Declarar que no me avergüenzo del Evangelio fortalece el carácter para estar firme ante el desprecio, el rechazo y la enemistad social y familiar. Si no has pasado por ahí, en algún momento vas a pasar. Para estar firme ante la confrontación, persecución y la agresión. Si no has pasado por ahí, en cualquier momento vas a pasar. Debes estar firme en el Evangelio, porque no te avergüences del Evangelio. Como no te avergüences del Evangelio, no vas a tener ningún problema con aquel tío que vas a encontrarte el 24 de diciembre todo borracho y que te va a decir, sobrino, pero eso, ¿usted qué está haciendo con esa vaina allá en la iglesia? Llenándole la panza al pastor, llevándole su plata al pastor, deje esa bobada, se idiotizó, ¿qué? Despierte, tómese una más bien y camine. ¿Que no? Ay, hermano. Y le toca a uno con la sabiduría del cielo, tío, tranquilo, siéntese y hablamos. Entonces uno con la gracia del Señor lleva al tío ahí. Siéntese y hablamos, tío. Mire, tío, lo que pasa es que... Y a las 2 horas el tío está que llora. Sí, sobrino. La verdad es que yo soy muy malo. Ay, no, sí, tío, sobrino. ¿Usted cómo hizo, sobrino? Sí, ay, yo ya no quiero beber más, sobrino. Ore por mí, sobrino. Porque, ay. Ha pasado, hermano. Ha pasado. No me avergüenzo del Evangelio, implica vivir en la fe del Hijo de Dios. Es una fe que se reveló por voluntad divina. No me avergüenzo del Evangelio, establece la verdad revelada del ejercicio de la soberanía y autoridad del Señor. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el soberano? Yo no me avergüenzo de esa soberanía y de esa autoridad de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio implica que yo no tengo vergüenza de decir mi Señor se llama Jesucristo. Que es muy diferente de decir yo creo en Dios. Ojo, es muy diferente decir yo creo en Dios. Entonces viene el tío borracho, mi hijo, yo también creo en Dios. Tranquilo, tío, yo también creo en Dios. Tomemos nosotros y adelante, gloria a Dios. A ver, ¿qué pasó ahí? Se avergonzó del Evangelio. Uno debe tener un carácter firme, hermano. Cuando está haciendo cosas, guiado por el Espíritu Santo, le voy a contar un testimonio. Años atrás, tomé un ayuno prolongado. Y ese ayuno me cogió a mí diciembre, hermano. Iba a terminar ese ayuno en enero, hermano. Usted sabe lo que llegar, creo que fue un 25 de diciembre donde mi suegra, almuerzo familiar. Y está el esposo de mi cuñada, mi concuñado allá. Está mi suegro acá. Y está este pechito acá. Y mi suegra, ¿cómo nos servía a nosotros, hermano? Que nos servían esas bandejotas, ¿saben lo que es esas bandejotas, no? Sopa y bandejota y no sé qué, y va sirviendo. Y yo ya sabía cómo servía mi suegra, ¿verdad o no, mami? Que eso no servía. Y yo le digo, no, hoy yo paso. ¿Cómo así? Yo paso hoy, estoy en ayuno. Pero ¿cómo me va a despreciar? Yo hoy no como, no almuerzo, yo los acompaño. Y por dentro la barriguita, haga, tampoco sea tan drástico, hágale, no, yo tengo mi ayuno, yo soy firme, yo paso, pasito de agua más bien, yo tomo la agüita, yo paso, yo me acuerdo de eso, porque ya trajo la bandeja, qué pena contigo, qué pena doña Paulina, pero no voy a almorzar,
porque yo estoy en ayuno y eso para mí es serio. ¿Yo los acompaño? Bueno, está bien. Yo era de los que repetía, hermano. ¿O no, mami? Ya me veía que iba terminando y ya mi suegra me quería, ¿para qué? ¿Cierto, mami, que mi suegra me quería? ¿Sí o no? Que sí. Entonces ya me veía, hermano, que iba terminando y ya de una vez, a ver, Daniel, aquí, a ver, de una vez, ya. Otro poquito, eso sí. Y con mi suegro, hermano, Pedrito, que en paz descanse, como dice la gente. Pedrito, hermano, no hay afán, ¿verdad que no? No, hermano, ok, tranquilo, hagámosle ahí, hermano. Y ahí, entre charla y charla, eran 2 almuerzos, hermano. Y ese día estoy en ayuno. Y estoy en ayuno. Y firmemente estoy en ayuno. Ya. Y compartí con ellos, pasamos la tarde chévere, todo muy bien. Yo estaba en mi ayuno, me tomé un vasito con agua y ya se acabó. Pero todas esas acciones de firmeza, con el tiempo terminaron dándoles a ellos convencimiento que lo que nosotros estábamos viviendo en Cristo era en serio. En serio es en serio. Y nosotros no estábamos jugando a la iglesia, ni a ser creyentes. Y los suegros murieron y partieron con el Señor, pero nos vieron a nosotros 20 años firmes en el Evangelio, hermano. Ellos no podrán decir que nosotros nos patinamos en algún momento, nos dobleteamos, no. Siempre nos vieron firmes. Al punto que un día le dijo mi mujer, mi esposa, mi mamá, le dijo a la mamá de ella, digo, mira mami, si eso es así, entonces yo prefiero no venir, nos dejamos de ver. Pero yo con mi esposo. Yo no me avergonzo que mi esposo siga al Señor, que mi esposo vaya a la iglesia, que mi esposo predique, pero si a usted no le gusta, lo lamento mucho, pero a mí sí me fascina que mi esposo esté allá, en vez de estar tomando, en vez de estar jugando tejo, en vez de estar, que esté aquí en la iglesia. Y si no le gusta a mamá, entonces pues yo no vengo acá. Y le tocó pararla así, hermano. Así, eso es carácter, porque uno no se avergüenza del evangelio. Y habrá momentos en que uno tiene que pararse en la raya, hermano. Y mi esposa se le paró en la raya a la suegra. Y por esos momentos así definitivos es que ellos terminaron entendiendo que lo que nosotros estábamos haciendo era en serio. En serio es en serio. Como la vez que fue al banco. Fuimos al banco porque necesitamos un crédito. Y le dice la asistente del sugerente, doctora, claro, todo está muy listo, pero hay un pequeño problema. ¿Sí que será? Su esposo no le puede avalar a usted ese crédito, es que su esposo tiene un antecedente que no, yo te estaba reportado. No, que no sé qué, que sí sé cuál, que es, entonces no se puede, ok. Pero le tengo la solución. ¿Cuál será? Y yo ahí, le tengo la solución. Hágalo como soltera. Usted no es casada. Hagamos otra vez los papeles como soltera y ya mismo esta tarde tiene el desembolso. Hagámoslo como soltera. Y apenas nos miramos y mi esposa le dice, no señora, yo no voy a negar a mi esposo. Si se puede hacer como casados, bien, si no se puede hacer, listo, no hay problema. Porque no se avergüenza del evangelio. Como a los 8 días el Señor proveyó por otro lado, hermano. Así son las cosas. No me avergüenzo del evangelio. Define la certeza de mi posición y condición en y para la eternidad en Cristo. Y testifico de ello. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, proclama la verdad absoluta en relación a dónde está establecida mi fe, a dónde estoy mirando, a quién miro. Y en consecuencia, no me avergüenzo del evangelio, establece a quién escucho. Y por tanto, no me avergüenzo del evangelio, determina de quién me rodeo y de quién me dejo influenciar. No me avergüenzo del evangelio, está diciendo en otras palabras, el mundo me influencia a mí o yo estoy para influenciar al mundo. Como dice Jeremías, que no te influencian ellos a ti, sino tú a ellos. Eso dice Jeremías, ¿verdad? ¿Cierto? Pero acá en el capítulo 15, 17, algo así dice eso. En Jeremías dice eso. No me avergüenzo del evangelio. Implica que se aviva en nosotros el propósito de honrar el llamado. De honrar el llamado, porque cuando se honra el llamado, se honra a quien llamó. El no avergonzarse del evangelio, Juanito, honra a quien nos llamó. Porque estamos cumpliendo la instrucción
del Señor de señores, Rey de reyes, absoluto, creador, único y suficiente y todopoderoso Dios. Esa declaración de Pablo era una declaración de guerra, hermano, al establecimiento y contra las tinieblas, contra esos valores del mundo antiguo, completamente se emparó en la raya, hermano. En ese contexto romano la cosa era seria, hermano. Proclamar a un carpintero judío, hermano, como Señor y Salvador. Eso era una locura para los gentiles y un tropiezo para los mismos judíos. Eso es inaceptable para ellos. Porque era una vergüenza eso para ellos. Sin embargo, voy a leer textualmente lo que está aquí. Sin embargo, Pablo declara su confianza inquebrantable. Atención, aquí lo tengo y lo tengo subrayado, se lo voy a mostrar. ¿Acá van a ver que está subrayado? Está subrayado. Como ustedes entenderán, yo tengo mis apuntes, pero no los leo textualmente, obvio que no los leo, pero me voy guiando. Pero aquí dice, esta audacia, porque era una cuestión de audacia, Pablo salía con unas impresionantes, como cuando fue a Roma, recuerdan cuando fue a Atenas y estaba esa cantidad de dioses, ¿no? Y ve el que está vacío, ¿no es cierto? El pedestal vacío, al Dios no conocido, y de ahí se agarró. Pues de ese Dios es el que les vengo a conocer, porque efectivamente ustedes no conocen al Dios todopoderoso, al único y suficiente. Y les predicó el evangelio. Y aquí dice, esta audacia no nace de un temperamento valiente. Atención a esto. Cuando Pablo declaró que no se avergonzaba del evangelio, eso no nace de un temperamento valiente. No es porque él fuera muy valiente. No. Nace de una convicción profunda y una experiencia total en la verdadera naturaleza de quien lo salvó. En su relación con Cristo. Él había tenido ese encuentro personal con Cristo inevitable, ineludible. Y de esa convicción estaba él transmitiendo. Él había nacido de nuevo. Por eso hay una notoria diferencia entre haber nacido de nuevo y venir a una iglesia mecánicamente. Porque cuando uno nace de nuevo, no se avergüenza del evangelio. Y vive el evangelio y testifica del evangelio. Cuando uno nace de nuevo, no se avergüenza porque sabe que está respaldado por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno sabe de quién es, a quién pertenece, a quién le sirve, sabe uno que el Dios de los cielos se ha levantado para respaldar no a uno que quiera hacer algo, sino el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y el poder del cielo respalda el nombre de Jesús. Y a quien presentamos nosotros se llama Jesucristo. Y vamos en el nombre de Jesucristo, actuamos en el nombre de Jesucristo, estamos delante de Jesucristo, estamos en Jesucristo, hablando de Jesucristo, hablando del evangelio, aleluya. No me avergüenzo de ser cristiano, en otras palabras. Amén. Bueno, los que sabían que estaba un poquito enferma, ya estoy mejor. Me trajeron un agüita aromática gigante. Y ya me siento mucho mejor. Yo le preguntaba al Señor porque todo el fin de semana me estuve inquietando con esta porción de la palabra y entendí que es para ustedes y para los que nos escuchen a futuro. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaréis el buen camino, Jesucristo, la senda antigua. Ustedes escuchan al pastor y si vuelven a escuchar la predicación, lo van a escuchar. Y como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Ustedes deciden creer el evangelio, guardarlo, que es ponerlo por obra, y llevarlo a otras personas con el testimonio. Nosotros hace años tomamos la decisión en nuestro hogar
de predicarle a mi mamá, a mi papá, a mis cuñados, a mis hermanos. Para ellos esto es locura, como dice mi cuñada Amanda, dice, ustedes y esa iglesia, yo no los entiendo cómo se esfuerzan por ir, por correr, Solo Dios sabe el amor que tenemos, porque sabemos, Daniel y yo, de dónde nos sacó el Señor. Todas las bendiciones sobreabundantes que ha traído. Y cómo no estar más agradecidos. Hoy a las 8 de la mañana nos llamaban nuestros hijos, Danielita y Felipe. 8 de la mañana, mamá, ya estamos en la iglesia sirviendo. Es una alegría, es una alegría. Y los que tenemos hijos sirviendo, pues toda la gloria es para Él. Porque hubo unas columnas de oración allá en Madrid y yo dije, cuando Felipe, los consuegros no estaban muy firmes en la palabra. Y obvio, pues las niñas tampoco. Y nosotros oramos para que ellos fueran fortalecidos. Hoy están fuertes estos dos muchachos en el Señor, los consuegros también. Y sé que David Josué también lo va a hacer, tiene su ministerio. Y los tiempos son de Dios. Pero tu tiempo no es casualidad que tú hayas escuchado hoy. No es casualidad. Y entendí que esa palabra es: paraos en los caminos y seguid la senda antigua para que vuestra alma halle paz. Pero dijeron, dice, no lo haremos. Es tu decisión personal. Nosotros nos hemos mudado de casa, hemos ido para Mosquera. Cuando nos congregábamos en Madrid, estuvimos enseñando 10 años. Cuando estábamos acá, el Señor vio las afugias y nos trajo para acá. Yo no sé qué tengas tú que hacer, pero decía el rey David, no le ofreceré cualquier cosa al Dios, sino algo que me cueste. A veces nos toca dejar cosas, porque no nos avergonzamos. El viernes estaba en el trabajo y me vieron con la faldita. Ay, tan bonita que estás, y yo me la regaló mi esposo, ¿sabes? Yo soy cristiana. Y nosotros en la iglesia, cuando vamos a predicar, estamos con falda. ¿Y eso por qué? Porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Yo creo en Dios. Hemos creído en Jesucristo y le servimos a Él. Ok, no sabía. Miren, yo uso todo lo que puedo para predicar del Señor Jesucristo, que la ropa, que para dónde van ahorita después de salir del trabajo, pero es una decisión personal. O aceptan el reto o nos quedamos ahí sentaditos, tranquilos, echando cadera espiritual, reciban y reciban, o empezamos a hacer algo. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos toda la gloria y la honra, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque como decíamos el sábado, ella no vuelve vacía, sino cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Señor, para ti toda la gloria y la honra, Padre Celestial, porque no se mueve ni la hoja de un árbol si no fuera por tu voluntad. Y tu palabra es, Señor, que enseñemos, que prediquemos con nuestro testimonio, Señor. Que demos, Señor, ejemplo, Padre Santo, que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos a marcar la diferencia. No permitas que salgamos de aquí, Señor, sin haber entendido, Señor. Yo te pido que quites vendas, destapes oídos y transformes corazones de piedra en corazones de carne. Señor, toda la gloria y la única gloria es para ti, Padre Celestial. Queremos ser, Señor, factores de cambio. Queremos hablar a otros, llevar la buena nueva, Señor, predicar con nuestro ejemplo, Señor, con nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Coloca tanto el querer como el hacer, Señor, allá en el camino. Señor, quita piedras de tropiezo para que mis hermanos y
mis hermanas puedan, Señor, predicar el Evangelio con su vida, con su testimonio, con sus palabras, con sus acciones, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser un factor transformador, Señor, y a cumplir el propósito que tú nos diste, el ministerio de la reconciliación. Señor, a cumplir la gran comisión, a llevar a otros, Señor, que lo que estamos viendo y disfrutando, otros lo puedan tener. Señor, danos las estrategias, quita todo temor, derriba toda artimaña del enemigo, porque Satanás no tienes parte con ninguno de mis hermanos. Jehová te reprenda, diablo mentiroso. Quita todo temor. Desata la lengua de mis hermanos para que ellos puedan hablar con denuedo, con autoridad, Señor. Señor, propicia los tiempos, los lugares, Señor, a los que hemos de ir, Señor. Quita toda mentira que el diablo ha querido poner. Tú sí puedes ser un factor de cambio. Tú sí puedes hablar y llevar la palabra. Tú sí puedes ser luz en medio de las tinieblas. No le creas al diablo, que no puede ver sino la suela de nuestros pies. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por todos los medios que propicias, por el canal que has colocado, por la vida de David Josué que ha preparado, Señor, estos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de sus ministerios, Señor. Llévalos en bendición, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y te hemos orado en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga.